tardes. Pues primero que nada quiero agradecer a Alex y a Bárbara por haberme invitado a moderar esta mesa, de decirles en principio que me siento muy orgullosa de las dos candidatas a las gubernaturas con las que contamos esta tarde en esta conversación. Siempre que me topo con una mujer exitosa, con una mujer con aspiraciones, pues no tengo más que decirles que pues la respeto y que les deseo el mayor de los éxitos, porque no es fácil. En el contexto de este país, pues romper los techos de cristal, pues romper los paradigmas establecidos. Entonces, pues me siento antes que nada orgullosa de ustedes. Habíamos invitado a candidatas a la gubernatura de otros partidos. Desafortunadamente, su agenda no les permitió acompañarnos esta tarde, pero tenemos a dos candidatas de peso completo. A Meli Romero, que es la candidata por la gubernatura de Colima, y a Maru Campos, que lo es por Chihuahua. Muchísimas gracias por abrirse este espacio, por compartir con nosotras sus expectativas, sus ambiciones, sus sueños. Y bueno, quiero que esta conversación pues sea muy natural. Quiero conocer a las candidatas como personas, porque creo que en esta vertiente de personas es como podemos conectarnos más con los ciudadanos, pero también me gustaría conocer su aspecto, el aspecto que tendrán en sus manos y tiene que ver con la política pública. Entonces me gustaría que la conversación transcurriera de lo íntimo, de la dimensión más personal a la dimensión de la política pública, porque pues este país enfrenta muchos retos, sus estados también, y no solamente necesitamos buenas personas, sino personas que entiendan, que tienen instrumentos en sus manos para cambiar vidas y para cambiar realidades. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con cómo es que se dieron permiso de tener la ambición de ser políticas, que pues no se conformaron con la idea de ser profesionistas, pero tener un perfil que les permitiera ser amas de casa, criar hijos, y la política como que la vemos el espacio de los hombres. ¿Cómo es que decidieron que esto no iba a ser así? ¿De dónde viene en ustedes esta motivación? Es un tema muy personal, es un tema familiar. Entiendo que ustedes son muy jóvenes, pero ya tienen trayectorias políticas muy notables, han sido legisladoras en sus estados, pero también a nivel federal, han tenido ya cargos de responsabilidad pública muy importantes, han estudiado fuera de México, o sea, muy jóvenes, pero muy completas. Entonces, la primera pregunta, pues, ¿de dónde les salió la cosquillita, el gusanito por la política? Y me gustaría empezar por ti, Meli. Les ruego que me den respuestas breves para que así podamos tener una conversación amena. Tenemos 30 minutos y quisiera que quien nos ven las conociera a profundidad. Adelante, Meli. Muchísimas gracias. Primero, bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este encuentro, aunque sea de manera virtual. Estoy, pues, así como lo tenemos que hacer muchas veces las mujeres, un poco improvisada. Por si se escuchan ruidos adicionales, por favor me lo comentan. Para mí todo esto empezó en mi casa. Yo eso lo he vivido desde niña. Mi padre fue el que me empezó a involucrar en sus actividades partidistas, el que nos llevaba a sus eventos, sus encuentros, y nos empezó a platicar y a compartir su propia vivencia como político a nivel municipal. Yo soy de Cuauhtémoc, que es un municipio muy pequeño, más rural en Colima, y él siempre nos tenía, pues, de una u otra manera involucrados. Pero también siempre nos motivaba y siempre nos decía, hijita, tú puedes, lo que tú quieras, échale ganas, cumple tu palabra, y todo era una motivación de tal manera que él nos hacía creer que podíamos lograr cualquier cosa en el mundo, cualquier cosa en la vida, mientras tuviéramos compromiso, responsabilidad y profunda convicción y pasión, vaya, lo que nosotras quisiéramos. Así nos decía, somos 3 hermanas, un hombre, y entonces yo crecí pues sintiendo que esto era algo muy natural y que por supuesto que yo lo podía lograr. Muchas gracias, Meli. Tu caso, Maru, desde bien jovencita, involucrada en actividades partidistas, ¿no es lo común?
¿O si es lo común en tu familia, Maru? ¿O rompiste ahí los modelos? Gracias, Edna. Bueno, también muy contenta saludarte, saludar a Meli, desearle mucha suerte y agradecerles por este espacio. Fíjate que sí, yo tuve la oportunidad de conocer la política a muy temprana edad. Mi mamá, bueno, fue una generación, la mía en los años 80, que me tocó crecer una generación de mucha cultura política, de movimientos sociales y políticos a favor del respeto al voto, pues en los 80s. Y bueno, mi mamá se encargaba de llevarme a todos estos eventos, de explicarme de qué se trataba todo esto, pero además, fíjate que yo creo que lo que tuvo mayor peso fue pues la cultura política de mi mamá, de mi abuela. Ambas dos eran como muy posmodernistas. Mi abuela era filósofa egresada de la UNAM y dentista también de la UNAM, mi mamá abogada, pues en tiempos donde no se estilaba mucho esto, ¿no? Y yo recuerdo, les cuento de forma rápida, mi mamá tenía una pequeña litografía en blanco y negro en su oficina, en su biblioteca en su casa, y donde tenía esta litografía en blanco y negro, donde se veían puras personas, pues de cabello blanco y con palabras raras, que hacía la litografía. Bueno, era la litografía que se tomaban anualmente los científicos del siglo XIX, en donde estaba Albert Einstein, estaba Pierre Curie y una cabecita blanca que era Marie Curie. Y me decía mi mamá, mira, ¿ves todos estos hombres? Ella sola es mujer y ella se ganó 2 premios Nobel en materia distinta, en física y en química, y ella no tuvo que competir con las mujeres, ella compitió con estos hombres y tuvo estos 2 premios Nobel. Y bueno, pues yo la historia no la entendía, la fui entendiendo obviamente a través del tiempo y me fui dando cuenta, y el mensaje de mi mamá, y hoy me lo refrenda, es que las mujeres tenemos la misma capacidad de los hombres, pues para asumir las posiciones y los puestos que quisiésemos. Y siempre fue pues como cuchillito de palo, ¿no? Y ahora hay que hacer esto, ¿y por qué no hacemos esto? Y bueno, fue una influencia hasta que ella me dejó volar y ya se dio cuenta que ya pues me había dejado volar alto, pero sí tiene que ver mucho, obviamente, la influencia de las madres y la influencia de la familia. Y me voy con Meli. Meli, ¿eres una priista de hueso colorado? Y sí, ¿por qué? Sí, así es. Sí lo soy en principio por mi padre, porque sinceramente para mí él era la figura a quien yo veía como un hombre tan comprometido, tan generoso y bondadoso. En casa inclusive mi madre, yo recuerdo que medio le reclamaba porque decía que él era capaz de hacer todo por ayudar a las personas, inclusive pues no comprarnos zapatos a sus hijos. Y eso a mí me marcó mucho porque yo entendí y luego fui viendo historias y muchos momentos muy valiosos y yo entendí lo que mi padre estaba haciendo en realidad por esas familias a las que les cambiaba de repente la vida. Inclusive la primera vez que yo hice campaña en mi municipio fue para diputada local. Era yo más joven y bueno, sí había tenido una responsabilidad en el ayuntamiento, pero entonces algunos me conocían más, otros menos, y yo recuerdo cómo al ir a tocar casa por casa y presentarme y decirles, oye, yo quiero ser tu candidata, muchas personas me dijeron, porque veían mi biografía, me decían, tú eres hija de Pedro Romero, voy a votar por ti, por tu papá, porque tu papá me ayudó de tal y tal y tal manera. Entonces, el ejemplo que yo tengo en él, que ya no está con nosotros, desafortunadamente ya murió también, hace 20 años, pues para mí es el ejemplo a seguir, es ese ejemplo de amor y de bondad y que a través de la política sí se puede ayudar a los demás. Y sí fue desde el PRI, porque era el PRI en el que él estaba, en el PRI en el que yo me desarrollé, que desde joven también comenzó a darme oportunidades. Pero más allá de la dimensión o del actuar del partido, vaya, mi padre lo que me enseñó a conocer fueron sus documentos básicos. Y él siempre nos decía, el PRI tiene los mejores documentos básicos, ahí está la esencia y la bondad y la auténtica justicia social que busca el PRI. Ya lo que hagan las personas es otra cosa, por eso tú tienes que hacer las cosas bien. Entonces, ese es el legado de mi padre, que es lo que yo llevo, la motivación interna que yo llevo hoy para poder servir a los demás, inmersa, por supuesto, en el PRI, aunque ahora es dentro de esta coalición, que me parece que aunque sí tiene principios distintos, hay elementos que nos unen, hay elementos en común.
Ahorita comentaba también Maru, algo muy importante que tiene el pan, que es algo con lo que yo también comulgo, que por supuesto tiene que ver con estos valores, esta esencia que podemos tener los seres humanos y al final de cuentas convivir para ayudar a los demás. Muchísimas gracias, Meli. Y ahora déjeme pasar a un tema un poquito más duro, pero que es real y tiene que ver la violencia política. Y la violencia política se manifiesta de muchas maneras. Puede ser acoso de compañeros del propio partido, puede ser discriminación dentro de las propias filas del partido en el que ustedes militan, hasta cosas más graves, ¿no? Tratar de usar el aparato de persecución criminal para disuadirlas de participar. Hay una gama de posibilidades y que pues, el paraguas se le llama violencia o violencia política. ¿La han vivido? Miren, yo les tengo que hablar de mi plano personal. Yo estaba en sociedad civil toda la vida y debo decirles que no, que en mi caso no. Ustedes la han vivido, están en un medio pues muy masculino. ¿Y qué me cuentan al respecto? Empezamos contigo, Maru. Gracias, Edna. Pues sí, la he vivido y fíjate que pues muy chistoso, o sea, viví hace ya, dice uno, bueno, pues hace ya más de una década, un caso que pues fue sonado incluso al interior de mi partido de violencia sexual y que entonces en ese momento tuve la posibilidad de hablar, entonces se usaban los nexteles, de hablar rápidamente con Margarita Zavala, que era la primera dama, y que Margarita me auxiliara y tomara cartas en el asunto al interior del partido y también con esta persona al interior del legislativo, porque era un legislador. Y yo me acuerdo lo que le decía a Margarita entre lágrimas, porque fue un intento de violación, yo siendo diputada federal, por un mismo legislador federal. Y entonces fue un tipo que se metió a mi cuarto en una reunión de legisladores fuera de la Ciudad de México. Y entonces yo le decía, me acuerdo muy bien a Margarita y al entonces presidente del partido, bueno, esto le pasa a una diputada federal, ¿qué no le pasará a la señora que trabaja en la casa de esta persona? ¿Qué no le pasará a la secretaria que trabaja con él? Y aquí no se trata de niveles sociales o de estatus, se trata del simple y sencillo hecho de ser mujeres, de nuestra dignidad. Entonces, pues si no lo paran ahorita, ¿qué va a pasar más adelante, no? Entonces, sí lo viví en algo muy, muy tangible, pero también, Edna, me pasó algo muy, pues que híjole, me sigue impactando, que es el vivir la misoginia como alcaldesa de Chihuahua durante 5 años, porque me tocó reelegirme, y darme cuenta que no tenía yo que complacer a los hombres, ni tenía que darles, pues sí, darles por su lado para que estuvieran contentos, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo a la autoridad del Ejecutivo del Estado, al gobernador. No había forma de tenerlo contento, con nada, o sea, así el municipio tuviera reducción en índices delictivos, las mejores calificaciones crediticias, primer lugar en transparencia nacional, etcétera, etcétera, no darle problemas, no pedirle recurso, bueno, era como la niña que le lleva la boleta al papá con puros dieces, y así no logra complacerlo. Y después me di cuenta que no era un tema mío y que no era una responsabilidad mía, sino que era una actitud de misoginia, de mucho machismo y simple y sencillamente que le estorbaba. Entonces, me di cuenta a mis 45 años, Edna, que existía la misoginia. Yo creí que había crecido muy posmodernista también, con Marie Curie, con Simone de Beauvoir y con todos estos temas de tener la misma capacidad que los hombres, y me alcanzó la misoginia a los 45 años. Entonces, pues sí, hay mucha violencia y yo creo que hoy en día lo más importante es prender esta alerta a nuestras niñas y a nuestros jóvenes y decirles, la misoginia existe, no te asustes, pero solamente hacer consciente pues que esto existe y que hay que
pues hay que combatir, pues prevenirla y hacerla consciente para que no nos pegue, ¿no? Muchas gracias, Maru. Te escucho y se me pone la piel chinita, ¿eh? Y bueno, pero por eso existe este concepto de la sororidad. Entre Claro, nosotras entre nosotras nos entendemos. claro. Y por eso debe haber como una red de apoyo para que todo lo que es una desventaja artificial la eliminemos y que Al contrario. nuestros talentos puedan florecer, porque creo que eso le hace bien al país. Meli, ¿tú Claro. qué nos dices? Sí, yo quiero compartirles que muchas veces la violencia política es algo muy sutil. De verdad que también a mí me impacta mucho lo que Maru nos ha comentado. Pues afortunadamente para mí yo no he vivido una situación así de grave, pero sí muchos momentos de violencia que puede ser muy sutil. De compañeros hombres, por ejemplo, la primera vez que yo fui candidata, pues compañeros del partido decían, no, esa muchachita no va a ganar, ella no tiene oportunidad, ¿no? Entonces, comentarios, cuestionamientos, que te hacen sentir mal, sinceramente, y por lo tanto, si uno se deja influenciar por esos comentarios, entonces, pues tu desempeño efectivamente va a ir hacia abajo. Al contrario, para mí esos momentos han sido momentos que como que me pican más mi orgullo, me encienden toda mi capacidad y mi coraje y yo le echo muchas más ganas para demostrar todo lo que yo soy capaz. Hay algo y entonces, bueno, yo fui diputada local, después senadora y sí había sentido mucho esos momentos, pero en el Senado hay algo que les quiero compartir. Desafortunadamente en el Senado viví ciertas situaciones que hoy puedo considerar como violencia política, desafortunadamente por parte de las mismas compañeras. Esto es algo que a mí me impactaba mucho porque es como si hubiese una competencia por los espacios entre nosotras, no con los hombres, entre nosotras. Y entonces era como, a ver, ponernos el codo, hacernos a un lado unas a otras, porque era ver cuál de las mujeres lograba estar ahí sin competir con ellos. Ellos ya de por sí tenían sus espacios ganados. Eso es algo que de repente es sutil, pero sí muy perceptible y se siente, y ahí está. Entonces, sí es real que puede existir violencia política desde las mismas mujeres hacia otras mujeres, pero también hay ejemplos y momentos de muchísima sororidad que podemos vivir entre nosotras. A mí me sucedió en el Senado también que 6 compañeras entendimos justo ese tipo de situaciones y violencia que estábamos viviendo, decidimos unirnos, trabajar en equipo, hacer todo como una sola. Presentaba una iniciativa, la firmábamos todas, tenía un evento, un foro, un encuentro, nos acompañábamos todas. Hicimos un equipo, un bloque que nos llegaron a llamar el G6 porque estábamos muy compactas, pero a la vez logramos mucho. El respeto de los compañeros, logramos trabajo sólido, conjunto, se nos fue reconociendo poco a poco y bueno, evolucionamos al grado de que ya muchas tenemos hoy oportunidades muy consolidadas gracias a ese esfuerzo y además somos las mejores amigas de toda la vida. Ya en Zagarpa, que sí es un mundo un tanto más, bueno, mucho más consolidado para los hombres, ahí sí hubo ya como planteamientos más, lo voy a decir tal cual, de presión hacia corrupción. Por ser mujer seguramente sentían que yo pues o podía caer o podía pues muy fácil dejarles que se salieran con la suya, entonces uno tiene que ser bien firme y tiene que ser y hablar de manera contundente de que no vamos a tolerar situaciones que no, porque si no, entonces ellos encuentran caminos para adentrarse y salirse con la suya. Bueno, pues las dos me dejaron la piel chinita, pero también muy inspirada. Déjenme decirles que pues, yo también de muy joven, pues me marcó el hecho de que pues era necesario los límites al poder, elecciones competidas, y pues eso me llevó a interesarme por los temas públicos. Y bueno, la pregunta que quisiera formularles ahora tiene que ver justo con el control del poder. De llegar a ser ustedes gobernadoras, a mí me encantaría conocer una postura desde ahorita respecto justamente a los controles a su ejercicio de autoridad. ¿Cómo lo ven? La transparencia, porque los tenemos, los hemos ido construyendo, pues la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización, todo este entramado.
la sociedad civil. A lo mejor aquí me gustaría centrar mi pregunta. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven gobernar y ejercer autoridad en un marco donde existen contrapesos, donde es lo deseable? Meli, pues si quieres ahora empezamos contigo. Por supuesto, me parece que gobernar con auténtica transparencia implica, por supuesto, no solamente cumplir un anhelo que la ciudadanía tiene, sino involucrar a la ciudadanía misma. Gobernar con transparencia, con auténtica rendición de cuentas, conlleva muchísimo proceso de participación de la ciudadanía y eso, desde mi punto de vista, implica también cambios profundos en la manera de gobernar. Yo estoy convencida de que como mujer y las mujeres podemos tener mucha conciencia de esto y mucha sensibilidad, porque además desde el mismo hogar nuestras decisiones las hacemos de manera consensuada y por supuesto cuando ya tenemos experiencia y la oportunidad de estar en el servicio público, pues me parece que esa misma esencia la llevamos al ámbito público. Entonces, para mí será muy importante siempre hacer equipo, siempre trabajar en consenso, siempre recibir aportaciones de los demás. Yo tengo una filosofía propia que para mí misma siempre me la repito y es el hecho de que yo me dejo ayudar. Y me parece que eso tiene que ver también con el que yo he podido estar avanzando, siempre escuchando, no cerrándome a mis propias decisiones, sino incluyendo, haciendo equipo y trabajando con los demás. Así es como podemos lograr una auténtica rendición de cuentas, sí desde el ejercicio mismo y sobre todo ya al momento de informar. Hay algo que también yo valoro mucho ahora a partir de la coalición que estamos conformando en Colima. Estamos haciendo equipo el PRI, el PAN y el PRD, tres fuerzas políticas las más importantes de nuestro país, que claro, que históricamente hemos sido adversarios y que hoy nos une un propósito en común, que es cuidar el bienestar de las familias de México y por supuesto de Colima. Y entonces en esa responsabilidad también me parece que va implícito un mecanismo de contrapeso interno, es decir, los priistas vamos a cuidar que los panistas hagan las cosas bien y ellos que los perredistas, etcétera. Es un mecanismo interno de contrapeso que nos va a ayudar a hacer las cosas bien y por lo tanto a rendir buenas cuentas a la sociedad. Me parece que esto es un ejercicio inédito, es algo que nadie se lo imaginaba hasta que se logró finalmente, pero también me parece que nos va a ayudar a detonar cambios de paradigmas en la forma de gobernar, en la forma de rendir cuentas, en la forma de incluir a la ciudadanía en general. Y eso solamente tiene que ser de beneficio para todas las familias de México y de Colima de manera puntual. Muchas gracias, Meli. Maru, pues tú desde muy joven estás inspirada por los principios del PAN. El PAN fue un partido opositor frente a un partido político que tuvo las características de ser un partido hegemónico. ¿Qué vas a hacer a favor de la participación ciudadana, Maru? Pero ¿qué vas a hacer pues a favor de, por lo menos no meter las manos en el sistema de rendición de cuentas? No puede haber política responsable si no hay un buen sistema de rendición de cuentas. Entonces, me encantaría escucharte al respecto, Maru. Gracias. Sabes que, bueno, coincido mucho con lo que dice Meli, pero además yo creo que las mujeres, y no sin caer en el embrismo famoso, yo creo que las mujeres le damos este toque especial a la forma de gobernar. Y le damos este toque especial justamente con la apertura y la disposición que tenemos la mayoría de las mujeres para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y sobre todo los contrapesos. Yo creo que van muy de la mano, Edna. Yo creo que al momento en que tienes pues contrapesos, obviamente pues abres a los otros dos canales, a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana. Eso se fluye, se da por naturaleza. Yo te pongo el ejemplo, y no porque sea Chihuahua Capital, pero bueno, logramos en 5 años hacer una alianza muy robusta con la academia, con la sociedad civil organizada, con el sector empresarial, tanto para el diseño y la ejecución de política pública y también para la evaluación de política pública, que eso es rendición de cuentas, como para justamente los contrapesos, ¿no? Está pasando esto y cuál es la mejor medida que podemos tomar para perfeccionar la política pública o para rediseñar otra política pública que sí nos ayude
importante, Edna, que yo creo que cuando abres tu sistema, tu forma de gobierno a los contrapesos, que da por ende la rendición de cuentas y da por ende la participación ciudadana, cierras esta brecha tan enorme que existe en el país y en el mundo de crisis de representación entre el ciudadano y los gobiernos. Porque al momento en que estás pues dándole la participación a la gente y están ellos auditándote, viendo qué están haciendo o participando en un gobierno, bueno, pues entonces empiezan a creer más en el gobierno y vas fortaleciendo las instituciones, que es a final de cuentas lo que nos interesa, ¿no? Hoy en el estado de Chihuahua tiene una ley de participación ciudadana que obliga a los municipios a que, fíjate nada más, casi el 10% de la ley de ingresos de lo recaudado en el ejercicio anterior, inmediato anterior, se vaya a un presupuesto participativo y la población escoge, te estoy diciendo desde Chihuahua, son aproximadamente 300 millones de pesos. Entonces la población se organiza y escoge qué es lo más importante para su colonia, si es el parque, si es el cerrar un arroyo, si es material de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vas creando estos mecanismos de participación ciudadana y yo te puedo decir que estoy perfectamente a favor de esto y que bueno, pues ojalá se pudiese sociabilizar más, que nos ha dado muy buenos resultados y que quiere decir que vamos por el camino correcto, que falta mucho por hacer, pero no hay nada más potente, nada más fuerte que incluir a todos los sectores en tu gobierno sin estos recelos, sin esta envidia de que qué van a hacer y se van a colgar la medalla, porque es además una gran estrategia para multiplicar esfuerzos y llegar como gobierno a donde no puedes llegar usualmente. Muchas gracias, Maru. Ahora, una pregunta de política pública que me gustaría que me respondieran en esos términos. ¿Qué hacer contra la violencia contra las mujeres? Tenemos niveles de violencia muy altos en el país todavía. Nos estacionamos en niveles altísimos, pero crece el feminicidio y crece el homicidio contra mujeres. Entre pues una gama además de agresiones y de delitos sexuales. En concreto, ¿qué harían para modificar esto, para pararlo? Yo sí creo que la política pública es potente, que si se hace bien puede parar este fenómeno. Se necesita convicción, pero no nada más ni convicción, ni voluntad política, ni exclamarlo en la plaza pública. Se necesitan instrumentos. Entonces, pues yo le pregunto a Maru, que tiene ahorita el micrófono abierto, ¿cuáles van a ser, Maru, esos instrumentos de tu gobierno para proteger a las mujeres? Pues mira, Ana, yo he sido siempre bien cuidadosa de no sacar como propuestas al aire. Bueno, además, yo no puedo hablar todavía de propuestas por el tema de la ley, creo que Meli tampoco, pero lo que sí te puedo decir es que para mí es un gran signo de interrogación, y es un gran signo de interrogación, y lo he platicado con la Secretaría de Gobernación Federal y con el Instituto Nacional de las Mujeres, porque pareciera que tenemos un largo camino en este tema de política pública de mujeres y, como bien dices, pues no ha tenido resultados, al contrario, ha ido creciendo. Entonces, algo creo que estamos haciendo mal, y sobre todo en el estado de Chihuahua, con el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? O sea, la política pública es perfectible, igual que todo. Entonces, yo buscaría primero un diagnóstico muy robusto, muy serio, de qué es lo que está pasando en el estado de Chihuahua, cuáles son las políticas que se han tomado, y a lo mejor ha sido la mala ejecución, no la política pública per se, pero sí me metería mucho a estudiar qué es, pero yo sí lo veo desde como el tema de seguridad pública, desde dos vertientes, la prevención y la contención, pero sí me adentraría a estudiar mucho este fenómeno que nos lacera y nos lastima tanto a las mujeres. Muchas gracias, Maru. Meli, ya tenemos poco tiempo para cerrar, pero es muy importante escucharte respecto a este tema. Muchas gracias. Yo quisiera responder esta pregunta con una experiencia mía, porque me parece que erradicar la violencia hacia las mujeres tiene que ver con entender muy bien la situación real que están viviendo.
Una mujer aguanta violencia cuando no tiene capacidad económica por sí misma para salir adelante, para sostener a su familia, y cuando cree que no tiene alternativas, vaya, de desarrollo propio. Entonces, entendiendo esta realidad, más el contexto en el que vive, yo estoy convencida de que podemos hacer mucho. Para mí tuve la oportunidad de lograrlo con las mujeres rurales específicamente, entendiendo justo esta circunstancia que viven. Estando en Zagarpa me tocó detonar toda una política pública, haciendo equipo con mujeres de muchas organizaciones, de mujeres campesinas y legisladoras de todos los partidos políticos. Logramos un presupuesto histórico para las mujeres del campo, con una política pública muy completa que incluía capacitación, proyectos productivos muy pequeños, desde un paquete de gallinas, así tal cual, hasta proyectos de 3 millones de pesos, mucho acompañamiento, asesoría, para lograr darles sí la posibilidad de tener alimentación propia, pero además capacidad productiva y por lo tanto capacidad para ayudar al sostenimiento de sus familias. Eso, entre muchos otros elementos que tienen que ver con cuestiones ya más de seguridad, por supuesto, me parece que de manera integral son las que debemos o se deben siempre detonar para lograr auténticamente combatir la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias, Meli. Maru, pues tengo que concluir con esta charla, decirles que me encantó conocerlas, desde un plano personal hasta un plano como autoridades que van a desplegar política pública si el voto popular las favorece. Decirles que me siento muy orgullosas de mujeres como ustedes que tienen ambiciones importantes, no solo para sus carreras políticas, sino también para el país. Y yo creo que entre haya más políticas de buena calidad como ustedes, comprometidas con México, este país se va a transformar profundamente. Entonces, concluimos esta charla. Espero que sus voces se escuchen con claridad, sin ningún tipo de cortapisa, que nadie las intente silenciar, porque su voz es muy importante para el país. Entonces, agradecidísima con ustedes dos y también con Alex, con Bárbara, que me invitaron a moderar esta mesa, y pues el mayor de los éxitos. Les mando un abrazo.